Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cris Lombana Live. Hoy un tema que apasiona a muchos, otros lo toman con escepticismo, pero definitivamente es un tema que no deja a nadie sin opinar o por fuera de él. Hoy tendremos dos invitados. Jorge Luis Rojas, que se va a conectar desde Ciudad de Panamá, nuestra invitada, a quien tengo aquí a mi lado, mi hermana Rosana Lombana. Con ella y con Jorge Luis Rojas estaremos hablando sobre esos objetos voladores no identificados, los ovnis, de los cuales cuando el mundo llega así como, pasa como por momentos críticos, se dice que aparecen en esos momentos, se empiezan a tener mayor cantidad de avistamientos. Se han visto. Cuando hubo ese tsunami terrible en Japón, cuando venía así como la última ola que iba a acabar con todo, hay videos que grabaron una nave que atraviesa la ola y sale y se baja la marea. O sea, hay evidencias. Hay evidencias. Bueno, ya llegó nuestro invitado, Jorge Luis Rojas. Vamos a darle la entrada. Con Jorge Luis ya hemos tenido varios, que este es el segundo programa sobre ovnis. Damos la bienvenida a Lina, quien se está conectando desde Cali. Lina está súper pendiente de este programa. Hola, Jorge Luis Rojas, bienvenido. ¿Te ves un poco oscuro? Sí, estamos oscuros. Perdón, ¿es a propósito? No, para nada. Bueno, no sé, cuestión de, no sé si es la cara mía o de repente el sombrero que me tapa un poco el rostro, no sé. Bueno, hace un poco de calor, la señal no está bien, estamos teniendo dificultades, pero vamos a tratar de hacer el programa. La pregunta es, ¿me estás escuchando bien? ¿Me escuchas? Amigo. Bueno, déjame ver, vamos. A ver, no sé, pero me ha ocurrido en varias oportunidades de programas que cuando estamos haciendo programas empiezan a hacer arreglos en las plataformas. Sí, acuérdate que el señor Házaro, después te explico qué significa esa palabra. El señor Házaro es dueño de Facebook, es dueño de Instagram y dueño de WhatsApp. Entonces, pues eso se comprende, ¿no? Él es el nuevo gran hermano de la novela de Orwell, así que eso para mí no es ninguna extrañeza. Ok, bueno, vamos a hacer una presentación formal. Jorge Luis Rojas, astrónomo aficionado de Panamá, un hombre con el que podemos hablar muchísimos temas. Hoy vamos a estar hablando con él sobre ovnis y me acompaña mi hermana Rosana Lombana, una que sin ser especialista en el tema es muy inquieta por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenida, Rosana. Gracias. Bienvenido, Jorge Luis Rojas, desde Ciudad de Panamá. Y bueno, aquí los tenemos a los dos. Rosy dice que ella está viendo ovnis desde pequeña. Bueno, ella no es la única mujer que me comenta esto. Aquí en Panamá hay cualquier cantidad de damas que me cuentan estas experiencias. No sé si es por la misma constitución física de la mujer o anatómica o mental, no sé, pero
las mujeres son como más sensibles a los fenómenos paranormales que los varones. Claro que hay varones excepcionales que son muy sensibles también desde niños, pero yo percibo que las mujeres son como más sensibles. No sé si es cuestión anatómica o el cerebro, o hay algo en el cerebro. Lo que yo he podido estudiar, la mayoría de las que se me acercan a contarme sus experiencias. Jorge Luis, para. Sí, acá también estamos teniendo dificultades. No, sí, acá también estamos teniendo dificultades. Temas, las evidencias se desaparecen. Las evidencias se desaparecen. Sí, cuando uno habla de este tema, cualquier cosa puede pasar. Entonces, no, y cuando son temas conspirativos, toca el tema que hablamos ayer. Estabas diciendo ahora que hablamos de ese tema, esa sensibilidad particular para sentir muchas cosas. Estoy acordándome de algo que me pasó en Panamá. Yo viví en Panamá bastantes años y nosotros llegamos a vivir a Clayton en la época en que pues, se acababa de entregar la zona. Y siempre a eso de las 3 de la mañana había un sonido muy fuerte que nunca logramos identificar qué era. Y ahora, cuando comenzó todo este rollo de la pandemia y de los avistamientos, se habló mucho de unos sonidos en el cielo fuertísimos, como una cosa así, y eso yo lo sentí en Panamá. Esos son los entre comillas, cielomotos, que le llaman. Okay. Cielomoto. Ok, cielomoto. ¿Se han visto, se han sentido en muchos lugares en el mundo? En todas partes. Sí, correcto. En Asia también se han escuchado, pero mi sospecha es que se trata de naves, ya sean humanas o extraterrestres, que están camufladas y están haciendo estos ruidos, porque ese ruido han dado muchas explicaciones, pero dicen que son corrientes de aire, que chocan, que esto, que lo otro, pero yo no acepto nada de esas explicaciones que supuestamente ha dado la NASA por ahí. Eso son sonidos de aviones, de naves, ya sean de aquí a la Tierra o fuera de la Tierra, pero son naves, sean espaciales o sean de aquí a la Tierra, o ya sean proyectos de ingeniería inversa, pero se nota que es una maquinaria la que se está escuchando. Entonces están diciendo que son, no, que las corrientes de aire, que no sé qué, pero eso para mí no me convence ninguna de esas explicaciones que se han dado. Ok, Jorge Luis, ¿para ti son reales los ovnis? ¿Vienen de otras galaxias? Claro. Bueno, al principio la hipótesis más fuerte era la extraterrestre, pero con el paso de los años y gracias a los investigadores John Keel, Jack Vallée, entre otros, como Allen Hynek, que fue el asesor de la película Encuentros cercanos del tercer tipo en 1977, han podido llegar a ciertas conclusiones y ellos dicen que no necesariamente estas naves provienen de lugares lejanos en el cosmos, sino que también pueden pertenecer a universos paralelos o a otras dimensiones. Eso es lo que está más de moda ahora, ya que a la ciencia le cuesta aceptar que una nave espacial venga de un sistema estelar ubicado a 800 años luz de la Tierra, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso para la ciencia es inadmisible, porque aquí los viajes espaciales son lineales. Entonces, estos objetos no solamente viajarían en el espacio, sino en el tiempo también, como han informado algunos militares estadounidenses del proyecto Disclosure, como el ya fallecido sargento Bob Dean y como el señor Clifford Stone, que lo tengo en mi lista de Facebook, por cierto, todavía está vivo el señor. Él entra a mi página y él comienza a revisar, pero después, con él no interactúo, pero él entra a ver, ¿no? Lo publicamos a veces los temas. Y ellos han informado que estas naves tienen la capacidad de hacer viajes interestelares en cuestión de horas,
algo que para la ciencia humana pues es algo totalmente inadmisible, porque estamos hablando de las distancias interestelares son estúpidamente enormes. Entonces, hablar de objetos que vienen de otras estrellas lejanas, pues para la ciencia como que eso no lo traga, no lo digiere. Entonces, yo siempre he planteado la posibilidad de que estos seres bien pudieran tener algún tipo de tecnología o dominar algún tipo de física que nosotros no manejamos y no conocemos. Pero bueno, tú sabes que la ciencia moderna trabaja así. Lo que no se puede comprobar no existe. O simplemente entra en la categoría de hipótesis. Pero pienso que hay varias posibilidades, ¿no? Pueden ser extraterrestres, claro que sí, pero también hay otras posibilidades, como seres dimensionales, por ejemplo. Pues yo tengo la impresión de que esas dimensiones alternas pues sí están aquí, porque yo me he dado cuenta, he visto cosas que están aquí como en mundos paralelos y de vez en cuando se notan, ¿no? Hace poco, cuando inició la pandemia, yo vi, y no solamente yo, mi hijo que estaba conmigo, estábamos sentados en la terraza de la casa, la pared, en la pared del segundo piso se proyectó una sombra que era imposible a menos que alguien hubiera estado flotando en el aire y le diera la luz del poste. Entonces nosotros miramos hacia el frente y miramos hacia la pared, y lo que vimos fue una sombra muy grácil, como de una persona joven, así como divertida, como que me pillaron y desapareció. Ops. Por ejemplo, se nos viene el fondo. Entonces... Bueno, es que lo que tú experimentaste tiene varias posibles explicaciones. Quiero hacerte una pregunta. ¿Viste el rostro de la persona o siempre viste un bulto negro? No, la silueta, una sombra completa de una persona joven, delgada, como un chico, un chiquillo, ¿no? Como que se movió así muy rápido, como que me vieron y desapareció. Hay muchas experiencias de ese tipo. A estas personas se les conoce como the shadow people, o sea, la gente sombra. Esa es una posible explicación. La otra posible explicación es que las personas hacen viajes astrales. Entonces, en los viajes astrales, eso que llamamos, entre comillas, el alma o el espíritu, puede viajar con la conciencia y pueden desplazarse. Hay personas que también tienen la capacidad, en algunos casos extraordinarios, la capacidad de bilocar, se llama bilocación, que puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso lo hacen ciertos santones hindúes, los famosos fakires o yogis de India, o también ciertos lamas tibetanos también hacen estos ejercicios espirituales, e inclusive el famoso San Ignacio de Loyola, muy reverenciado por los jesuitas, el fundador de los jesuitas, también tenían estas capacidades. Un santo muy famoso, San Bernardino, también creo que tenía estas cualidades. Ciertos santos católicos también tenían estas cualidades. Vamos a llamarlo cualidades, ¿no? De bilocarse, de estar en dos lugares. O sea, desdoblamientos. Viajes de desdoblamiento astral, exactamente. Así que hay gente que puede hacerlo. Hay gente que practica brujería, hechicería, que también se dedican a estas cosas para estar espiando a la gente, para andar en cosas malas. Gente que practica brujería también tienen estas habilidades. Bueno, no sé, lo de brujería ahí suena como una forma peyorativa. Yo en lo personal me considero bruja. Yo soy una bruja soñadora. No, pero eso no tiene que ver con brujería. Eso no es brujería. Lo que pasa es que usted tiene capacidades psíquicas, capacidades paranormales. Tiene habilidades. No, pero es que yo no soy bruja. O sea, yo me considero pero eso no tiene que ver con brujería. No, lo que pasa es que la brujería le han dado una connotación terrible, y más cuando tiene que ver con mujeres. Porque sencillamente hemos sido mujeres curanderas, mujeres con una sabiduría y con una sensibilidad avanzada. Entonces, el hecho de llamar bruja no tiene que ser algo peyorativo. Yo sí me considero bruja porque yo veo a través de sueños muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es una categoría. Llámala brujo o llámala maga. Pero
No, pero eso no es brujería. O sea, lo que yo hablo, lo que yo llamo brujería es otra cosa, pero hay gente que practica esas cosas también. Okay. O sea, no quiere decir que todos los no todos males o parapsíquicas como tú. Pero las personas que están en ese mundo también practican. Eso es lo que estoy tratando de a conectar. Bueno, estamos de nuevo con ustedes, Cris Lombana Live, transmitiendo desde Cartagena, Colombia, para Ciudad de Panamá, donde está nuestro invitado, con quien, y con Rosana Lombana, con quien, a quien he convocado para que hablemos sobre temas paranormales o hablar sobre ovnis. Podríamos enfocarnos de pronto en una noticia que es, si tú pones en Google, pones ovni, la primera noticia que te va a salir es el titular. Una cámara de la Estación Espacial Internacional registró más de 150 ovnis. ¿Cuál es tu opinión, Jorge Luis, sobre esa noticia? Bien, tenemos que aclarar algo. Para los que no han escuchado los programas anteriores, OVNI son las siglas de objeto volador no identificado. En español, en inglés sería UFO, que significa Unidentified Flying Object, o sea, objeto volador no identificado. O en francés, que sería MOC, misterioso objeto celeste, en francés. Entonces, ¿qué pasa? OVNI indica de que se está observando en el cielo un fenómeno aeroespacial no identificado. O sea, que estamos hablando de algo que vuela, que flota, se desliza en la estratosfera, pero no conocemos su origen, no conocemos cómo funciona, no sabemos qué intenciones tiene o si realmente se trata de algo inteligente o es algo explicable. Entonces, muchas de las observaciones de OVNI corresponden a fenómenos perfectamente explicables, como por ejemplo globos sonda, como los globos estos, el LUN, el proyecto LUN de Google, que también ha sido confundido con ovnis. Puede ser basura espacial, puede ser meteoros que están cayendo a la Tierra, puede ser satélites artificiales que están volando a una altitud relativamente baja, que al tener paneles solares refleja la luz solar. La propia Estación Espacial Internacional también puede ser confundida con un ovni, ya que él tiene paneles solares reflectantes de la luz solar. Bien, esto que tú me estás preguntando ya se ha visto como 2 o 3 veces en lo que va del año. Ya esta es como la segunda o tercera vez que estoy escuchando esto. He visto el video. Estas cosas parecen comportarse inteligentemente. No creo que sea basura espacial, porque la basura espacial cae a tierra a grandes velocidades, se incinera. Al tratarse de fragmentos metálicos, restos de naves espaciales, pues ellos caen. Por lo general siempre los envían al Pacífico Sur, el Océano Pacífico Sur, que es prácticamente un cementerio de naves espaciales. Entonces, obviamente que eso que se vio en el video tiene un comportamiento inteligente. No sabemos si viene de afuera de la Tierra o si estamos hablando de ingeniería inversa, pero lo cierto es que esos objetos tienen un comportamiento inteligente, estaban como en grupos. En México pasa mucho esto, el fenómeno de las flotillas, pasa mucho en México, donde se ven cantidades. ¿El fenómeno de qué? De las flotillas. Jorge Luis, ¿cuál es el fenómeno en México? ¿Cómo? Las flotillas. Ah, flotillas, ok. Sí, explota, flota. O sea, lo que pasa es que en México le llaman flotillas, o sea, pero son flotas enormes de ovnis. También puede ser confundido con el proyecto Starlink de la empresa SpaceX del señor Elon Musk, pero no necesariamente tiene que ser eso, ya que los objetos que se ven en el video se desplazan en grandes cantidades. Los objetos de SpaceX, los satélites estos, los nanosatélites o microsatélites, por lo general viajan en grupos de 60 en fila india, viajan en fila. Wow. Y por lo general viajan o se les puede ver al caer el sol o
pocas horas antes del amanecer, golpe de 4 o 5 de la mañana. Entonces, lo que se vio en el video no son los satélites Starlink de SpaceX, de eso estoy súper seguro. Tampoco son las partículas que provienen de los cinturones de Van Allen, porque como yo les expliqué ayer, los cinturones de Van Allen, el más bajo está como a 5.000 kilómetros de la superficie terrestre. Hay otro que está como a 32.000 kilómetros y hay otro que está en el medio, que fue descubierto recientemente. Así que no creo que sean partículas de alta energía de los cinturones de Van Allen, porque la ISS está entre 400 y 600 kilómetros, o sea que algo que está sumamente por debajo de los cinturones de Van Allen, así que no creo que sean partículas provenientes de esos cinturones. Así que se le tiene que bautizar como OVNI, porque es algo que no se ha podido identificar. Independientemente de que sean extraterrestres o no, es considerado OVNI, porque no se ha podido identificar este grupo de objetos. Ahí está haciendo Lina una pregunta. Sí, tenemos una pregunta que no comprendo mucho. Dice, me he comunicado con una estrella después de unos duelos familiares. ¿Qué podrá ser esto? Bueno, cuando ella habla de estrellas, quiero asumir, porque para mí estrella tiene otro significado. Quiero asumir que son estas esferas de luz que llamamos orbes. Quiero asumir que es eso. Okay. A ver si la dama, creo que es una dama, porque estoy viendo una imagen de una señora, de una muchacha joven, que me aclare si se trata. Lina en línea, dice. Bueno, yo creo que Lina me aclare bien o me haga una descripción. Creo que son de estas esferas de luz que le llaman orbes, o esferas luminosas. Algunos hablan de que pueden ser las almas de los fallecidos. Esa es una explicación, pero no realmente yo personalmente no tengo una explicación para eso. Lo que sí te puedo decir es que tienen comportamientos inteligentes. Dice que una estrella en el cielo. Bueno, en primer lugar, las estrellas no se mueven de aquí para allá así caprichosamente. Las estrellas son objetos que están en el cielo. Claro, ellas se mueven, pero eso no lo percibimos. Yo pienso que ella lo que a lo mejor vio o un meteoro o un satélite o algo manipulado inteligentemente, un objeto, vamos a llamarlo OVNI, porque no ha sido identificado de qué se trata. Entonces yo pienso que es eso. O que efectivamente ella se comunicó con algún OVNI y ella pensó que era una estrella. Hay que ver cómo se comunicó ella, si de manera telepática, si recibió algún mensaje ininteligible o inteligible que ella pudiera comprender en su mente. Eso es lo que yo necesito más detalle para saber si ella recibió algún tipo de mensaje de parte de esa supuesta estrella, entre comillas, que bien pudiera ser una nave OVNI o un platillo volador o quién sabe. O sea, necesito un poquito más de detalle para tratar de dar una respuesta más específica. Jorge Luis, te hago una pregunta. A mí me llamó mucho la atención que, por un lado, se habló mucho de avistamientos en medio de todo lo que ha pasado este año, pero de pronto hubo una contraparte. O sea, por un lado, la NASA acepta que existen y acepta muchos casos de los que se había hablado hacía muchos años, y de pronto aparece el proyecto Blue Beam, que sería lo contrario. O sea, sería como lo que yo alcancé a leer, era algo así como que nosotros somos capaces de crear ovnis con hologramas y podemos crear pánico porque podemos hacer creer que está llegando una flotilla y podemos manipular con eso. Entonces, ¿a qué juegan? ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, déjame explicarte esto. Espérate un momentito. El llamado proyecto Blue Beam, realmente él no se llama así, él se llama Sky Beam. Ok. Sky Beam. Bien. Un periodista canadiense, que por cierto lo asesinó, no quiero decir que lo asesinaron, pero que murió en extrañas circunstancias. Se me escapa el nombre de este periodista ahora mismo. Era ya por el año 1994, estamos hablando de hace 26 años. Estuvo haciendo unas investigaciones al Pentágono de unos proyectos en donde se podían crear imágenes holográficas. Eso no es novedoso. Si tú ves las películas de Star Wars desde 1977,
ya te estaban plasmando esa tecnología allí. Si tú ves la película de Star Wars, las 9 películas, tú ves que te muestran unos hologramas en donde los Jedi o los Sith o los malvados, pues los seres oscuros, se comunican entre ellos, a pesar de las grandes distancias, se comunican con hologramas. Bien, esta tecnología ya existe. De hecho, después que murió Michael Jackson, allá en Europa hicieron un concierto usando un holograma de Michael Jackson como si verdaderamente él estuviera cantando ahí físicamente. Entonces, el que no sabía o no sabía qué era de la vida de este señor que ya había muerto, hubiera pensado que Michael Jackson estaba ahí tocando y cantando y bailando, o sea que él era un bailarín tremendo. Entonces, esa tecnología existe. De hecho, creo que en Japón, para unos años nuevos de estos anteriores, también han proyectado imágenes holográficas. O sea, la tecnología existe, es real. Eso no es fantasía ni ciencia ficción. Ciencia ficción en los años 70, pero la tecnología definitivamente existe. Hay videos por ahí en las redes sociales donde se ven figuras de lo que parece ser la Virgen María o figuras, no sé, como de animales prehistóricos en el cielo y todas estas cosas. Definitivamente esto puede ser usado en contra de la humanidad. Es más, cuando pasó lo de Fátima, en 1917, estamos hablando de 1917. 17. Unos ufólogos portugueses, Joaquín Fernández y Fina Armada, ellos escribieron un libro en portugués llamado Intervenção Extraterrestre do Fátima, o sea, la intervención extraterrestre en Fátima. Y ellos explicaban que todo lo referente a la Virgen de Fátima fue tergiversado, o sea que el testimonio que dieron los niños, Jacinta, Francisco y Lucía murió hace unos escasos 15 años, por ahí 15, 20 años. Ellos habían relatado que lo que habían visto era una señora con un traje espacial ajustado al cuerpo, con un casco transparente en la cabeza, medía 1,50 m, pero las autoridades de allá de la península con forma de bota, ustedes saben cuál es, que le dijeron al mundo que habían visto a la señora Madre de Cristo. O sea, que fue totalmente falso. Entonces, los seres que nosotros llamamos, entre comillas, extraterrestres, tienen esa capacidad, pues, de hacer hologramas en el cielo. Y no me extrañaría de que ese proyecto lo hayan copiado a través de ingeniería inversa. Es posible. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Te iba a comentar algo. O sea, por ejemplo, en el libro Durantia, para quienes no sepan lo que es eso, es una revelación sobre seres universales. Y Urantia se le llama al planeta Tierra. Entonces... Están escuchando, pues estamos hablando sobre el libro de Urantia. Disculpa, Jorge Luis. Sí, está bien, porque a mí también se me va a caer por ahí en cualquier momento. Se nos dañó. Nos va a tocar cortar y volver a empezar un momentito porque entró una llamada y nos bloqueó el sonido. Entonces, pero yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando. Ok, nosotros no te escuchamos. Entonces, cerramos y volvemos. Las personas que se han conectado, por favor, regresen, que seguiremos hablando sobre ovnis y otros temas muy interesantes. Aquí estamos de nuevo, digamos que es la segunda parte de Cris Lombana Live. Estamos transmitiendo desde Cartagena de Indias, Colombia, conectándonos con Panamá, donde está nuestro invitado Jorge Luis Rojas, con quien estamos hablando sobre ovnis y otros temas. Me acompaña Rosana Lombana, Hola Beatriz, gracias por volver a conectarte. Estaremos entonces esperando a que las personas que ya nos estaban acompañando se conecten de nuevo, igual que Jorge Luis Rojas.
Mirando aquí, bueno, aquí tenemos ya a Jorge Luis. Le damos la entrada para seguir con el tema, porque la verdad es que está bien interesante. Hoy ha sido raro, hoy y es la primera vez que me ocurre en los live, que se para la transmisión y otra vez vuelve y empieza. Ok, bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Sí, Rosana estaba hablando sobre el libro de Urantia. De Urantia, correcto. Para mí es una verdadera Biblia cósmica. Ese libro... es una maravilla. Sí, pero a mí me costó digerir. Me costó terriblemente digerirlo. Yo nada más pude captar un poquito del principio y la parte relativa a Jesucristo. Es la parte final. Muy, muy bueno. Una visión de Jesús. Una visión de Jesús nunca antes vista en la historia de este planeta. Yo creo que ahí retratan al verdadero Jesús. Dime. Yo he encontrado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo soy artista plástica y tuve mucho tiempo que no pintaba. Y cuando yo terminé de leer Urantia, sentí la necesidad así imperiosa de hacer un retrato de Micael de Nevadón. Y me basé un poco en el Santo Sudario. Pero la cosa fue de una fuerza y además salió rapidísimo. O sea, yo lo pinté al óleo en menos de 24 horas. Eso fue una cosa frenética, impresionante. Y yo había escuchado una historia muy interesante de un fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial que había caído en un bombardeo y al hombre lo rescatan después de varios días. Él, cuando lo rescatan, él pregunta por la persona que lo estaba acompañando y le dicen, no, usted estaba solo. Entonces él recuerda que en el derrumbe y en la oscuridad, él disparó la cámara, él disparó el flash para ver con quién estaba y él dijo, no, yo tengo una foto suya. Entonces cuando él revela la foto, aparece una imagen de Jesucristo. Este hombre se retiró en un monasterio en la zona cafetera de Colombia, no sé si aún vive, ya debe estar muy anciano. Y yo siempre escuché que las características del rostro que él presenta era un rostro como fuerte, como de labios gruesos, no el cristico fulito que a uno siempre le han mostrado, no. Una cosa distinta. Entonces yo por años quise ver esa imagen, porque me llamaba muchísimo la atención. Entonces me dice Cristi y yo estuvimos restaurando imágenes religiosas en la congregación de los salesianos aquí en Cartagena y nos hicimos a una amiga, a una viejita que iba todos los días a misa. Entonces ella siempre me traía santitos para que se los arreglara y me pagaba con estampitas. Un día me hizo ir a su casa. Cuando yo llegué a su casa yo quedé fascinada porque la tenía llena de imágenes antiguas bellísimas y yo la acababa de restaurar un niño Jesús. Y resulta que la estampita que me dio ese día fue esa fotografía que tomó aquel señor en el derrumbe. Cuando yo vi aquello, o sea, yo no te puedo explicar lo que yo sentí porque era exactamente igual al retrato que yo pinté. O sea, era como si yo hubiera tenido la foto cuando lo hice. Yo me espeluco, en este momento estoy erizada. Entonces, la revelación de Urantia... ¿Cómo? Lo que ella está diciendo tiene una explicación. Eso en la antigua parapsicología, hoy le llamamos psicotrónica o energía psicotrónica o psicoenergética. Uh-huh. Eso que a ti te pasó era lo que le pasaba al famoso pelón cocobolo argentino, famoso profeta argentino, Benjamín Solari Parravicini, conocido cariñosamente como el pelón. Bueno, si hay algún argentino viendo o escuchando, pues saben de quién yo estoy hablando. Parravicini. Sí, Benjamín, eso se conoce como psicografía. Las psicografías se realizan mediante lo que por ahí llaman escritura automática. De repente tú sientes, o sea, tú puedes escribir un libro, tú puedes hacer una pintura o algún tipo de dibujo
o algún tipo de cálculo matemático o algún tipo de fórmula matemática de una manera casi que sobrenatural, porque tú sientes que como que te están guiando, tú sientes que te están diciendo, traza aquí, pinta aquí, haz esto. Entonces si tú dices que eso lo pintaste en un tiempo récord, entonces ciertamente aquí estamos hablando de un fenómeno que se conoce como psicografía, o también se le llama escritura automática en el caso de los que escriben libros. De muchos, porque eso fue lo que pasó con el libro de Urantia. El libro de Urantia se escribió mediante escritura automática. Pues mira, la revelación, lo que yo te iba a decir ahorita es que como esa es una revelación que se inicia en 1917 y coincide con la aparición de la Virgen de Fátima. Y tú sabes que en el libro se habla de huestes universales y una de esas son las estrellas matutinas. Analiza que los cantos a la Virgen de Fátima se refieren a ella como la estrella de la mañana, la estrella matutina. Entonces ese es el personaje que ellos vieron. Ese ser con el que ellos conversaron era una estrella matutina. Era de esas. O sea, yo he encontrado cosas maravillosas. En esa época que te digo que pinté bastante, yo había tomado una foto de un vitral en la Catedral de San José de Costa Rica que me llamó mucho la atención. Yo soy muy realista al pintar. Entonces yo usé de base esa imagen que había visto y era un ángel así mirando hacia atrás, pero hubo un momento en el que me quedé atrancada y la cosa no me fluía y yo suelo pintar muy rápido. Y estuve atrancada varios días, de repente abrí el libro de Urantia, yo siempre pintaba de noche y eso fue en Panamá en esa época. Cuando abro el libro, preciso abro en el capítulo de Los Ángeles y empiezo a leer toda la descripción. Y el ángel fluyó y se volvió una cosa maravillosa con unas alas gigantes y con una luna enorme así en la noche. Entonces son obras verdaderamente especiales y sí, puede ser lo que tú dices, ¿no? Que hay esa conexión ahí maravillosa. Ya que tú tocaste el tema de la estrella matutina, déjame decirte que para esas épocas en que se dio el tema Fátima, un grupo espiritista en Portugal había recibido unos mensajes telepáticos y mediúmnicos en donde informaba que lo que se estaba manifestando en Cova da Iria, Fátima, Portugal, era una entidad que efectivamente se llamaba Stella Matutina en latín, que es estrella matutina. Entonces eso corrobora pues lo que tú me estás informando. Nada más quería añadirte eso sobre el tema del caso Fátima. Sí, entonces ahí se refieren pues como cuando se habla del concilio en el cielo y de la rebelión de Lucifer y Caligastia, del príncipe planetario y de Lucifer, 3/4 partes se fueron en la rebelión y las otras quedaron pues defendiendo como la presencia de Dios, como aceptando esa realidad, porque un poco lo que se discutía ahí en ese concilio era como que, ok, yo los hago ir por buen camino, pero la gloria es para mí porque en últimas nadie lo ha visto a él, ¿no? Entonces es ese tipo de personalidades que se hicieron presentes a través de revelaciones son de los que se quedaron de ese lado, no de los que combatieron en la rebelión. Sí, no sé, siempre me ha parecido como muy misterioso lo de Fátima. En estos días anda rodando como que lo último que se dijo y es impresionante porque creo que Juan Pablo II tuvo acceso y dio la posibilidad de publicarlo en su momento, pero era muy fuerte y decían que la humanidad no estaba preparada y hace poco se liberó ese secreto, está rodando por las redes y parece que estuviera hablando específicamente del momento en que estamos viviendo. Es bien fuerte, ¿no? No, de que se avecinan tiempos difíciles para la humanidad, eso no nos quepa la menor duda. 2021 se avisora como un año muy difícil, sobre todo en la parte económica. Después de la parte esta de salubridad, viene la crisis económica.
Así que creo que el dólar, no sé cuánto tiempo más va a durar. Un amigo me informó que el Bitcoin se disparó, el precio del Bitcoin se disparó a manera estratosférica. Así que imagínense lo que se viene. Sí, definitivamente, estamos en tiempos bastante mal. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, si estamos en estos tiempos, que ya sabemos, se hablan tantas cosas como un gran rapto que podría ocurrir. ante una crisis. El cristianismo siempre ha planteado eso. De hecho, en el Nuevo Testamento, en una de las cartas paulinas, se menciona ese acontecimiento al que ahora los pentecostales llaman la traslación de la iglesia. Ya ellos no usan tanto el término rapto, pero básicamente es la misma cosa de que la iglesia, o sea, los cristianos verdaderos, pudieran ser llevados, ¿no?, más allá de la tierra. En fin. Pero sí, esa es lo que por ahí en los grupos pentecostales llaman la bendita esperanza. Esa es una de las 16 doctrinas de ciertos grupos pentecostales que no voy a mencionar, pero que allá en Colombia seguro que de eso hay bastante. Sí, o sea, con todo el cuento de la nueva era hace, no sé, de 20 años para acá, se comenzó a hablar mucho de todas esas cosas, y no solamente basándose en el catolicismo, sino como en revelaciones recientes, diciendo que eso podría ser y que se trataría más que todo como de la levedad del ser, del desapego, para poder ser llevados en un momento específico en el que la tierra pudiera perecer por tantas cosas. Entonces decían que eso podría ser una explicación de esos seres universales, o llamémoslos aliens, o lo que sea que se quiera llamar, que pues hay avistamientos y de repente están aquí como cuidando, porque es que lo que suceda en el planeta repercute en el universo. Tenemos un planeta que ha estado en manos de locos con un botón rojo que nos pueden hacer estallar, y esa onda se multiplica, o sea, es bien delicado. A mí me parece, yo sí estoy totalmente abierta a que hay otros seres, ya sea en dimensiones paralelas o en otros mundos, o que haya, no sé, huecos interestelares donde se pase de una dimensión a otra. Yo creo que todo eso es factible. O sea, yo no me cierro a nada de eso. Sería muy egoísta, seríamos demasiado enanos en considerar en que somos los únicos en esta maravilla de creación. No, definitivamente es un pensamiento egoísta y retrógrado pensar que somos las únicas criaturas que hay. Hace 400 años, un monje dominico, Giordano Bruno, fue quemado vivo en la Guera, en la Plaza del Fiore, Italia, Roma, precisamente por decir que el universo era infinito, que tenía infinitos mundos, en donde en esos mundos habían seres vivientes parecidos a nosotros. Esa cosmovisión del universo le acarrió problemas con la iglesia imperante, que es la misma que sigue imperando ahora, y simplemente, como el hombre no se retractó, simplemente lo quemaron vivo en la hoguera. Por decir, hace 400 años que existían seres en otros planetas del universo. Así que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, en la supuesta era de la información, la ignorancia de gran parte de la humanidad pues es una opción. Quieren informarse, no quieren tener conocimiento, vivimos distraídos en cosas banales, cosas tontas. Los problemas que verdaderamente aquejan al planeta, la mayoría de las personas viven absortas en su mundo material. Decían los antiguos hindúes, estamos absortos en Maya, el mundo de las ilusiones, el mundo de los sentidos, el mundo de la complacencia material. Y bueno, lastimosamente es así, pero afortunadamente hay personas cada vez más en aumento que están comprendiendo que somos algo más allá de un simple cuerpo de carne, de huesos, de tendones, de agua,
una dimensión espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por alguna razón estamos aquí solamente para comer, para dormir, para pagar deudas, para trabajar, sino que hay otro sentido para nuestra existencia. Entonces, sí, yo creo cada que vez en más medio, nos tiene que ir despertando. en medio de todo lo que se ha vivido con la pandemia, ha sido interesante. Ayer cuando hablábamos yo te comentaba que yo me he sentido como muy alegre cuando al principio los animales estaban felices porque estaban sueltos, haciendo lo que les daba la gana. Eso a mí me pareció maravilloso, maravilloso. Y yo hasta me alegré muchísimo, porque entonces con todas estas nuevas revelaciones se hablaba como de que estamos llegando a una quinta dimensión. Entonces realmente, ¿qué es una quinta dimensión? Entonces no era propiamente que pasáramos a un lugar físico, sino que más bien es como que el milagro ya se hizo y está en cada uno de nosotros. Es como una interiorización y abrirnos y darnos cuenta de las capacidades sensoriales que tenemos, porque hay mucho que se puede hacer. O sea, a mí, mira, yo conocí a un personaje hace años que fue maravilloso, el doctor Roberto Guerrero Figueroa, que ya falleció. Este señor fue el que descubrió el Valium y el Rivotril, que es una droga con la que se controlan los ataques epilépticos. Él era cartagenero, neuropsiquiatra y además artista. Entonces yo tuve que ir a entrevistarme con él, y yo quedé fascinada cuando vi la obra del tipo. Era rarísimo, con cosas cerebrales, neurológicas súper extrañas. Me llamó mucho la atención. Y él acaba de escribir un libro sobre los efectos reales, un libro científico sobre los efectos reales de la cocaína en el cerebro. Entonces me lo mostró y me dijo, mira, lo acabo de publicar, te lo voy a regalar. Y cuando el doctor Roberto comenzó a escribir, nosotros tuvimos una conexión telepática. Eso fue muy loco, porque él me miraba y yo lo miraba. Yo pensaba en lo que el tipo me estaba escribiendo, y lo que yo pensaba él lo colocaba en el libro, y él se dio cuenta y se echó a reír y nos dimos un abrazo, y fue bellísimo porque es que nos comunicamos mentalmente. Eso solo me ha ocurrido con él, pero o sea, fue absolutamente claro. Yo sé que en México hay lugares donde enseñan a desarrollar la telepatía hace muchos años. Eso no es nuevo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era niña yo sentía muchísimas cosas, y vivíamos en una casa donde hubo alguien que se fue no de la mejor manera y se sentían, había vainas raras, al punto que hasta nos movían las camas. A Cristi se la movieron, a mí también. O sea, eso no es cuento, nos pasó a todos en casa. Y yo le tenía terror a los temblores. Entonces el día que a mí me movieron la cama, que la cama hacía así, táquete, 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 yo me cerré como en posición fetal. Después de unos minutos la cosa pasó. Años después, no sé por qué razón, en la casa apareció un libro, el segundo libro de la serie de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan. Me llegó primero el segundo libro, que se llama Una realidad aparte. De esa serie de libros es de donde yo saco la historia de que yo soy una bruja soñadora, porque coincido con personajes que se describen allí. Entonces, cuando yo encuentro una realidad aparte, me doy cuenta que una manera de cerrarse, de protegerse contra esas entidades que son elementales, era en la forma en la que lo enseñaba don Juan Matús, era cerrarse en posición fetal, y tú te cierras y no te entra nada. Entonces, cuando yo leí ese libro, comenzaron a sucederme una cantidad de cosas loquísimas, como el hecho de por ejemplo, toqué el botón para llamar a un ascensor y la puerta onduló. Y yo tuve la sensación de que podía meter la mano. Si yo metía la mano me iba a ir por ahí, pero no lo hice. Y entonces y me pasó 2 veces en ese ascensor. Luego supe que un año antes un niño había caído porque estaban reparando el elevador y dejaron un hueco abierto. El niño jugaba a las escondidas y se fue y murió ahí. Entonces alguien me dijo, pilas, porque te está llamando. Pero sí, yo tuve claramente la sensación de que yo podía.
me subí al carro una tarde que venía del súper y de repente escuché unos ruidos horrorosos en el auto, en la parte de atrás, como eran como unos monstruos, unas entidades re feas. Y a mí todo eso se me abrió nomás con la posibilidad del conocimiento de todos los viajes que tenía don Juan Matús y Carlos Castaneda, que le costó muchos años entender cómo abrirse y no ser tan racional frente a un mundo mágico. O sea, yo soy totalmente abierta, yo logré con esos libros ejercitarme y tener sueños lúcidos y verme las manos, y me dediqué 15 días a concentrarme que me iba a ver las manos y las vi. Lo que me impresionó es que el día que me vi las manos maté a alguien de un golpe. Fue fuertísimo. Una persona que bueno, yo creo que sí, que la saqué por lo menos espiritualmente, como que no permití que me fastidiara más y la eliminé. Entonces yo siempre he dicho que yo tengo una vida onírica muy fuerte. De repente ahora no recuerdo tanto los sueños como cuando estaba jovencita, pero es algo que está ahí. Entonces quizás este es un momento como de abrirse o de interiorizar y ver de cuánto somos capaces, porque los sentidos no solamente son 5, son muchísimos, son cantidades. Podría que seguir toda la noche contándote cosas locas. Con lo que has dicho. Estoy de acuerdo. Mira, en la antigua y mística orden Rosacruz, en la masonería se enseñan estas cosas. De que nosotros podemos percibir ciertas realidades más allá de los 5 sentidos físicos. O sea, podemos captar eso que tú llamas, o eso que tú nombras, o denominas elementales de la naturaleza. Eso involucra a los ángeles. Podemos viajar. Jorge Luis, Jorge, espera, disculpa, habla un poco más alto, por favor, sube el volumen de tu voz. Sí, podemos viajar, podemos percibir otras realidades más allá de los 5 sentidos físicos. Podemos percibir eso que tú nombraste o llamaste elementales de la naturaleza, a los ángeles, inclusive a esos seres oscuros o larvas astrales, como también le llaman, o seres de bajo astral. Porque así como podemos percibir a los seres de luz, también podemos percibir a esos otros seres negativos. Entonces, eso va más allá de los 5 sentidos periféricos que tiene el ser humano. Y hay personas que nacen con eso, o sea, tienen eso como algo natural, ya de nacimiento, no necesitan entrenamiento, porque eso se le da de manera natural. Pero hay personas que pertenecen a estas logias, a estos grupos, donde sí reciben cierto entrenamiento, ¿no? A través de los llamados misterios, se les enseñan todas estas cosas, definitivamente, inclusive, y a través del aura, de la vibración. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, Rosana, que de repente te presentan a alguien y tú sientes de la nada, aunque esa persona no te ha hecho nada, parapsicología, Alex, parapsicología o psicoenergética, se llama esta ciencia, que estás preguntando. Entonces yo no sé, Rosana, si tú has experimentado, tú estás en un salón o una fiesta o lo que sea, o en una reunión de negocios, te presentan a alguien y por más elegante que sea el hombre o la mujer, no sé si te ha pasado, tú sientes como cierta animadversión o rechazo a esa persona, no sé si te ha ocurrido. O como te pasó con esa persona, que tuviste química de una vez, que tú captaste, leíste, o él te leyó el pensamiento, o se leyeron los pensamientos mutuamente. Eso te pasa también, que te encuentras con personas que apenas tú le estrechas la mano, ya tú sientes o percibes el pensamiento de esa persona, o de repente, cuando tú recibes una carta manuscrita, un manuscrito de alguien, una persona que te escribió de Europa o de Asia, no sé si te ha pasado, que recibes un sobre, abres el sobre, lees la carta y tú sientes lo que la persona siente. Puede ser alegría, tristeza, depresión, todas estas cosas. Todos esos misterios lo enseñan en la antigua y mística orden Rosacruz, al igual que en la masonería. Eso, mira, por un lado, ahora mencionaste algo de las manos. Aquí hay un chakra enorme,
yo lo vi. Esta vaina es una fuente de poder, así de energía que sale. Entonces, cuando yo vi eso, yo no volví a darle la mano a todo el mundo. Yo no le doy la mano a todo el mundo porque ya yo me pillé lo que sale de aquí. O sea, es fuertísimo. Es fuertísimo. Pero por otro lado, cuando mencionas la carta, a mí esto sí fue pues algo jocoso. Pero yo me he pasado la vida mirando para el cielo esperando ver ovnis. Y los he visto. Porque la verdad es que sí, desde que era niña. Mi papá se pasó toda la vida cazando ovnis y yo más atrás. En algún momento hice un viaje a Ecuador y una amiga muy querida me dijo, vaya a Cochasquí, que es una zona arqueológica. Yo no tenía ni idea qué rayos era Cochasquí. Entonces, pero zona arqueológica, lástima que llegué al segundo día del solsticio de invierno, porque la noche anterior, creo que fue el 21 de junio o julio, habían estado todos los chamanes andinos allí en ese lugar en Cochasquí. Resulta que Cochasquí era un asentamiento de unas tribus previas a los incas, antes de que el Inca llegara con su imperio a Ecuador. Y había observatorios lunares y solares, yo los fotografié, pero yo no tenía ni idea dónde iba. Entonces yo iba con una chaquetica delgadita, impermeable, camiseta blue jean y cámara y un morral. Y me subió un bus, me desperté a las 6 de la tarde y me dijeron, niña, Cochasquí. Y cuando yo me bajé, yo estaba en medio de la carretera panamericana, en medio de nevados, con el frío más espantoso que te puedas imaginar. Entonces logré amarrarme un pareo que llevaba en la cabeza y vi que había una tablilla que decía, Cochasquí, 10 kilómetros, 10 kilómetros de montaña. 10 kilómetros de montaña y había nieve allá arriba. Apareció un camioncito con unos tipos extrañados de esa mujer sola en la carretera en medio de la nada y me subieron. Entonces me decían, pero ahí no hay pirámides. ¿Cuáles pirámides? Sí hay. Lo que pasa es que ellos cuando vieron que el Inca venía, las cubrieron y eso después fue descubierto. Bueno, yo llegué a este sitio, llegué ya casi de noche y los arqueólogos se habían ido, entonces había una casita para huéspedes, pero a mí me dio como miedo porque yo pregunté, ¿hay ratones? Y me dijeron sí. Entonces, yo ratones no. Y había una casita muy chiquita del cuidador del sitio. Era una cabañita pequeñita de madera, entonces él me dejó dormir ahí como con una colchoneta, una sleeping bag. Yo me puse muchas colchas y el personaje empezó a caminar, a caminar. Yo, claro, era una cosa exótica para él, o sea, estamos hablando de un indígena de andino y yo era una vaina loca del Caribe. Entonces el tipo se puso como muy intranquilo. Me acuerdo que tenía una escopeta que montaba y desmontaba y yo tuve que pararlo en la noche. Yo le dije, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Me dijiste quédate aquí porque te puede pasar algo si te bajas con esos hombres al próximo pueblo. Y ahora resulta que tú estás tratando, porque el tipo llegó como a enamorarme, ¿no? Además era un chiquitico que yo sabía que yo le daba un pescozón y hasta ahí llegaba. Total, apenas salió el sol yo salí, había osos en la zona, no sé qué, yo salí, me organicé, conocí el sitio, fotografié, hablé con los arqueólogos y cuando ya me iba, yo cojo el morral y llevaba un peso, pero tú no te imaginas cómo me pesaba aquello. Y yo bajé los 10 kilómetros de montaña y hubo un momento en que pesaba tanto que paré y lo abrí a ver qué rayos eran lo que me había echado. ¿Sabes qué era lo que llevaba? Una carta de amor. Una carta de amor. Llevaba una carta de amor, o sea, la carta pesaba. La carta era para mí, me la había hecho el tipo. ¡Áchala! O sea, me había escrito una carta de amor, coño. O sea, yo cuando vi aquello yo no lo podía creer. Pero te la escribió en quechua. ¿Te la escribió en quechua o en español? No, yo qué sé, pero en todo caso yo agarré la carta y la tiré y me quité el peso encima y así me fui liviana, aunque no lo creas. Wow. Pero ¿cómo tú supiste que era para ti? Iba dirigida a mí, por la forma en la que el tipo la escribió. O sea, la carta era para mí. Era una declaración amorosa. Pero pesaba. Fue muy loco. Y ese lugar donde yo estuve es un sitio donde normalmente llegan ovnis. Los avistamientos ahí son comunes. O sea, toda la gente de la zona los ve. Bueno, ya que mencionas ovnis, vamos a retomar de nuevo la conversación. Y es que viendo
viendo titulares, es impresionante la presencia de ovnis que hay en este momento. Los que se están registrando en Estados Unidos, los que se están registrando en Chile, los que se están registrando en Colombia, y bueno, y esa flotilla inmensa que vimos a través de las cámaras de la Estación Espacial Internacional. Jorge Luis, ¿tienes algún comentario sobre ese tema? ¿Qué información te ha llegado a ti últimamente? Bueno, de la ISS es lo que te comenté, si a los que escucharon el video anterior que se cortó. Yo pienso, volviendo a tocar el tema de la ISS, pienso que eso, primero, no son partículas que provienen de los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen están demasiado arriba. Estamos hablando de 5.000 kilómetros en adelante. La ISS está entre 400 y 600 kilómetros, o sea, una órbita baja. Sí, pues yo me estaba refiriendo ya no directamente al tema de la ISS, sino como en general, ¿no? Bueno, Jorge Luis se le ha ido a los avistamientos. Incluso encontré una nota donde se hablaba de un encuentro después de una abducción, después de una abducción que conoció a Robin Williams. ¡Wow! Sí. ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que estoy sin internet. Yo no sé qué pasa aquí con la internet de la casa, pero solo alcancé a leer este titular. A ver, nuestro invitado desde Ciudad de... No tenemos, ¿verdad que no? A ver si Jorge Luis Rojas vuelve. Sí, es que nosotros estamos conectados a través de otra red. Bueno, mientras Jorge Luis se conecta, continuemos nuestra conversación con Rosana Lombana. Rosy, tú hablas de avistamientos de ovnis desde niña. Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Yo recuerdo que estábamos chiquitas nosotras y vivíamos en Venezuela. Y alguna vez por una carretera hubo una iluminación absurda de noche. Veníamos con papi en un carro y no tenía sentido tanta luz. Y él vio algo que salió. Yo me acuerdo que mi papá siempre tuvo como esa obsesión de buscar ovnis. Luego nos fuimos a vivir a Puerto Rico, y en Puerto Rico sí es una cosa loca, o sea, sí no tienes ni que buscarlo, tú nomás miras y por ahí van pasando. Eso es impresionante. Una noche había como una casa abierta en el colegio donde yo estudiaba y estábamos en el patio del colegio y de pronto vimos que pasaron, o sea, como lo que describía Jorge Luis ahora, una flotilla. Pasaron varios, eso no eran naves espaciales terrestres, créeme, por la forma en la que se movían. No eran. No, porque por la forma el movimiento no era posible, y mucho menos en esa época, te hablo de los años 70. Mi padre alcanzó a hacer una secuencia fotográfica de un ovni de la parte de abajo, desde un cerro que hay en Puerto Rico, en Arecibo, que se llama el Yunque. Y ese es un lugar donde especialmente hay avistamientos y hay un satélite enorme ahí, y antenas y de todo. Y él tomó fotos que yo las vi. Me acuerdo que era una cámara con motor y él hizo unas fotografías nocturnas. Él sintió el ulular y empezó a disparar una secuencia, y eran unas fotos donde se ve la nave cuando se va desplazando y se alcanza a ver un símbolo en la parte de abajo. Pero yo recuerdo que él tenía un libro que le gustaba mucho que se llamaba Fue Jehová un navegante del espacio, y las fotos estaban metidas allí. Y el libro desapareció junto con las fotos. Entonces, cuando uno habla de este tipo de cosas, yo bromeaba al principio del programa porque estábamos teniendo interrupciones, y entonces yo decía que era por el tema, porque es que cuando uno habla de este tipo de cosas te cortan.
En este momento hay demasiada información, hay como muchas revelaciones que se están encontrando. Y no sé si ya, bueno, ya como que se permite más, ya hasta la NASA acepta que hay otras tecnologías más avanzadas, que hay gente que viene de otras partes, porque sí sería ridículo pretender que es uno solo en entre los super universos creados y habitados. Pero sí, yo he visto cosas, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo estaba niña, tendría unos 11 o 12 años nomás, y era un Día de la Madre, estábamos en Cartagena y vivíamos en una zona que queda al lado de la bahía en Castillo Grande, que es un barrio pequeñito, que son como 2 cuadras de ancho nomás, y estábamos por la bahía, una cantidad de pelados ahí en la terraza de unos amigos, y como yo tenía esa manía de andar mirando el cielo, vi que unas personas estaban mirando para arriba, y yo también lo hice. Entonces de repente vi que venía algo volando a gran velocidad que se iba a estrellar contra la luna. Pero una cosa impresionante, y no lo vi sola yo, o sea, éramos cientos de personas mirando aquello, y cuando se dirigió a la luna hizo como así, ya que estaba la luna, y cambió y desapareció. Entonces, esos no son movimientos de naves, no sé. Es muy loco, o sea, yo soy muy... De pronto yo he hablado de cosas muy mágicas hoy, porque de verdad que sí hay, no sé, hay muchas cosas, pero también soy una persona muy centrada y muy sensata, no soy ninguna loca, pero sí comparto con ustedes muchas cosas, o sea, yo pienso que hay una vida preterrenal, que somos almas que vienen de mucho atrás, y he tenido la experiencia de sentirlo, de vivirlo, sobre todo por la conciencia de mis hijos. Cuando yo he quedado embarazada me he dado cuenta al instante, y primero han sido anunciados en sueños, y en el momento en que llegan se meten por aquí, porque es que los pelados llegan por aquí. Hay un chakra, o sea, fuertísimo, y ellos llegan en espiral y se te acomodan. Cuando yo quedé embarazada de Cora, mi hija, fue tan fuerte. Primero había soñado 2 días antes que yo tenía un bebé azul, y era un hijo de Krishna. Y yo decía, qué belleza, tuve un bebé azul, era igualito a Krishna. Y a los 2 días yo quedé embarazada de mi hija, y fue tan fuerte ese momento que su padre se dio cuenta. Él creyó que yo no me había dado cuenta, y me dijo, ¿te diste cuenta? Acabas de quedar embarazada. Yo le dije, por supuesto. Entonces eso es una prueba que yo tengo de que así son las cosas. Sí venimos de por allá, y esto sigue, o sea, nos vamos. No sé si de pronto hay unos que, yo creo que hay como varios niveles de ascenso, pero de repente hay personas que todavía están como muy pendientes de nosotros. Por ejemplo, en el caso de mi padre, yo lo he sentido mucho y he visto unas sombras en momentos en los que nos hemos enfrentado a trabajos que normalmente hubiéramos compartido con él, y él ha estado ahí presente. ¿No? Y continúa, ¿no? La verdad es que nosotros somos bastante sensibles, y esa presencia de como que nadie está en sintonía. Jorge Luis, vamos a darle de nuevo la entrada a Jorge Luis. A ver, transmitir con Jorge Luis. Pensábamos que habías tenido problemas para conectarte. Por acá Alex nos está preguntando que si estamos en Venezuela. No, estamos transmitiendo el live, lo estamos haciendo desde Cartagena de Indias, y nuestro invitado Jorge Luis Rojas está en Ciudad de Panamá, quien vuelve de nuevo a conectarse. Adelante, Jorge Luis. Sí, es que yo pensaba que usted era la que había perdido la señal, y que había perdido la señal era yo. Sí, era yo. Entonces yo hablé como 15 minutos ahí. No sé si me llegaron Bueno, pues entonces... Sí, tú me preguntaste sobre los avistamientos ovnis en Estados Unidos, Chile, Perú, sí, etcétera. Correcto. Bueno, lo que yo estaba diciendo era que Estados Unidos, en las montañas rocallosas,
del oeste estadounidense, en el área del monte Shasta, que es una zona calientísima de avistamientos ovnis, en la cordillera de los Andes, en el Cerro Uritorco en Argentina, en la isla Friendship en Chile, en la playa de Chilca en Perú. O sea, todos esos son lugares específicos que son súper calientes en la región amazónica de Brasil. Son regiones, son lugares de Sudamérica donde hay muchos avistamientos. Recuerden que Chile es un país sísmico, al igual que Perú. Estados Unidos, sobre todo el oeste, son lugares sísmicos. En México tenemos la zona del silencio, en Durango. En el volcán Popocatépetl hay muchos avistamientos de ovnis allí, ovnis que salen, que entran, objetos en forma de cigarro. En fin, cerca del Paricutín, en México también, o sea, en toda la Sierra Madre de México, o sea, en todas las regiones montañosas donde hay zonas sísmicas, hay avistamientos de ovnis. En los años 1950, un señor de Francia llamado Aimé Michel escribió un libro, El misterio de los ovnis y las líneas rectas, en donde él explicaba que los ovnis se mueven en lugares donde hay muchas fallas sísmicas. Aparentemente estos objetos absorben la energía telúrica que proviene de la Tierra y lo utilizan como combustible. Otros lugares calientes donde se ven muchos ovnis son las centrales eléctricas, donde hay sitios de lanzamientos o pruebas de misiles, donde se almacenan misiles o bombas atómicas. También en lugares donde hay armamento bélico, ya sea nuclear o de otro tipo, hay muchos avistamientos. Y en las centrales nucleares también hay muchos avistamientos ovnis. También en lugares donde hay lagunas o lagos también se observan muchos avistamientos ovnis, ya que muchos de estos objetos se les ha observado, se les ha visto que entran al agua o salen. Ahí entonces ellos reciben el nombre de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Eso en varias partes del mundo se han dado casos de marinos que han observado estas naves salir de los fondos oceánicos y perderse en el espacio, o al revés, vienen del espacio y se sumergen en los fondos oceánicos. Presumiblemente bases submarinas en la Tierra de estos seres, ¿no? Se sospecha que la Antártida también pudiera ser otro lugar donde pueden existir bases. Ya es un lugar del cual se ha hablado mucho. Inclusive en 1947, el famoso almirante Richard Bere, en una expedición que fue a la Antártida, la llamada Operación Hydron, se encontraron con numerosos ovnis que los atacaron, inclusive le dispararon armas que ellos no conocían y tuvieron que regresarse con las naves averiadas y toda la cuestión. Entonces, esto de que haya avistamientos en estos lugares que me acabas de mencionar, pues, para mí no es sorpresa, ya que tradicionalmente son zonas calientes de avistamientos de ovnis, igual que en los Himalayas allá en Asia. Son lugares donde hay muchos avistamientos de todo esto. Recuerdo ahora que estabas hablando de los cigarros, hay un lugar cercano a Cartagena que se llama el Uruaco. En el Uruaco hay una laguna bellísima que yo no tenía conciencia de lo grande y lo espectacular que es hasta hace pocos días que viajé y pasé al frente. Mi padre y sus hermanos se criaron en ese lugar de niños y mi papá recuerda que cuando ya caía la tarde los recogían y todo el mundo en el pueblo se guardaba en sus casas porque llegaba el cigarro. El cigarro llegaba, sí. Ahí llegaba el cigarro. Esa era una anécdota de ellos de chiquitos. Sí. Por acá es... Sí, en Brasil también pasa ese fenómeno. En Brasil le llaman aparellos, que en portugués significa aparato. También le llaman los chupa-chupa. Brasil. Ajá. Estos aparatos le llaman los chupa-chupa porque dice que se han dado casos que las personas sienten como que le están sacando el alma o le están absorbiendo la energía. Y se han dado casos de muertes muy horribles en Brasil, sobre todo en la región amazónica, wow, de estos aparellos o chupa-chupa, como le llaman los indígenas brasileños.
Así que sí, eso parece que en Sudamérica, por lo que me relatas, es bastante común, por lo que veo. Por ahí nos estaban preguntando que qué opinamos de que la Tierra sea plana. Hay un documental muy chévere que está en... Eso mismo, así es. Sí, tal cual. O sea, ahí tienes tu respuesta, Alex. Hay un documental en estos días en Netflix muy interesante que trabaja... ¿Cómo se llama el documental que vimos que habla sobre los algoritmos? Es un documental interesantísimo que está ahora y además está hecho por gente que ha trabajado en todas estas plataformas actuales, en estas plataformas virtuales. Entonces ellos explican cómo funcionan los algoritmos y alguien por joder, por fregar, se le ocurrió poner que la Tierra era plana, a ver a quién le llegaba y entonces existen los terraplanistas porque alguien comenzó a fregar con eso. Ahora hay todo un movimiento de gente que lo piensa. O sea, es absurdo. Es absurdo. Hace poco comenzó a correr en la red un video bellísimo que a uno le saca lágrimas de un youtuber colombiano que el tipo desde Boyacá lanza un globo aerostático con una cámara y una foto de su familia. Bellísimo. O sea, nada más mira eso. Ahí se ve lo circular. Es que no tiene sentido. Yo lo vi. Entonces, como alguien piensa que esto es así y solamente busquen ese documental en Netflix y se van a dar cuenta que todo empezó por una broma, por ver qué pasaba con los algoritmos si uno ponía eso. No a todos nos va a aparecer la misma, la búsqueda, o sea, si tú pones una búsqueda en Google, no te va a aparecer el mismo resultado a ti que a mí, porque depende, el algoritmo marca según las cosas que yo he estado viendo. Entonces hay una manipulación grandísima en los medios y esta gente que ha sido parte de la creación de esa manipulación en este momento está alertando y está diciendo ojo con las redes, pilas con las redes, porque es que te van manejando, es una cosa. Entonces no, definitivamente no es plano. No es plana. Pregúntale a los terraplanistas. Yo le quiero hacer porque parece que estoy oliendo un par de terraplanistas ahí. Mira, yo le hago una pregunta a los terraplanistas. Si la Tierra es plana, ¿cómo es que no vemos todas las constelaciones al mismo tiempo? ¿Y cómo es que la distribución de los rayos solares es diferente en todo el planeta Tierra? Si la Tierra es plana, los rayos solares deben de caer de manera distribuida y uniforme por todo el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo se explica si la Tierra es plana? ¿Cómo se explica que los llamados huracanes en el hemisferio norte giran contra las manecillas del reloj y en el sur giran en el sentido de las manecillas del reloj? Entonces, si la Tierra fuera plana, los huracanes deberían girar en la misma dirección todos, si la Tierra no rota, porque los huracanes tienen precisamente esa forma de espiral, esa forma circular, esa forma cíclica, como de espiral, precisamente porque la Tierra rota. Ese es un fenómeno que en física se conoce como el efecto Coriolis. Por ejemplo, si yo estoy en Panamá o estoy en Bogotá, Colombia, y yo quiero lanzar un cohete a Nueva York, que estamos casi en el mismo uso horario, ahí prácticamente, estamos en el mismo meridiano casi. Ese cohete no va a caer exactamente en Nueva York, va a caer un poco más hacia el este. ¿Por qué? Porque la Tierra rota de oeste a este. Entonces eso provoca que los vientos de la Tierra se curven y entonces comiencen a agarrar esta forma. Agarran esta forma circular, espiral, precisamente por el llamado efecto Coriolis. ¿Por qué? Porque la Tierra está rotando. Los terraplanistas dicen que la Tierra, aparte de que es plana, no rota. Entonces los huracanes, los llamados ciclones allá en el Océano Índico, o los tifones, como le llaman en Asia, nos demuestran, tanto a nosotros, los globalistas, como a los terraplanistas, que efectivamente la Tierra sí rota. Pero acá, entonces, si la Tierra no fuera plana, si la Tierra fuera plana, las mismas constelaciones que yo veo en Panamá, las debo ver en Noruega, o las debo ver en Brasil, o las debo ver en la Antártida, de la misma manera. O sea, si yo estoy en Panamá o estoy en Bogotá, Colombia, y yo me voy para el norte de Rusia o me voy para Siberia, yo voy a ver las constelaciones que veo aquí, las voy a ver en Rusia, para arriba totalmente. Entonces, eso no sucedería
en una Claro, tierra plana. Jesús, Entonces, eso para responderle a los... aquí Jesús del Río nos dice que no es posible que sea plana. Nada funcionaría con una tierra plana, ni Coriolis, ni las ecuaciones de Einstein, ni tampoco volarían los aviones. Pero que nosotros aquí, a ver... Y precisamente los centros espaciales, los grandes centros espaciales están cerca del Ecuador precisamente. Tenemos aquí cerquita de ustedes tienen ahí la Guyana Francesa, ahí al lado de Venezuela. Aquí encima de Panamá, aquí arribita en Miami tenemos el Kennedy Space Center, el antiguo Cabo Cañaveral. Y otros en China, en el mar de la China meridional, ellos tienen una isla donde ellos lanzan sus naves espaciales, los chinos. O sea, ¿por qué? Porque ellos aprovechan la cercanía al Ecuador para aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra para que el cohete adquiera más fuerza, o sea, viaje más rápido, más veloz, más alto, precisamente porque cerca del Ecuador la Tierra rota mucho más rápido. Entonces los cohetes siempre los van a lanzar en dirección este, precisamente para aprovechar la rotación de la Tierra de oeste a este. Precisamente eso, si la Tierra fuera plana, no importaría, yo podría lanzar mis cohetes desde cualquier parte de la superficie terrestre. Entonces, los grandes centros de lanzamiento de naves espaciales están bastante cerca del Ecuador, con algunas excepciones, como en Rusia, por ejemplo, que ellos tienen el Vostochny, que se cita bien allá arriba, ¿no? Pero la mayoría de los centros de lanzamiento están cerca del Ecuador precisamente para aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador. Panamá sería un lugar espectacular para lanzar naves espaciales porque estamos cerquita del Ecuador o el propio Colombia. Mira, entonces, eso es para responderle, déjame terminar, para responderle a los terraplanistas, ¿ok? Ya, dale. No, que por acá nos dicen justamente a lo que te estás refiriendo, si Panamá está cerca del Ecuador, ¿por qué no tenemos un centro espacial? Déjame responderte, yo tengo la respuesta para él. Casualmente, me estaba comentando la doctora Madeleine Rojas, que no es familia mía. Ella trabaja en el CENACYT, acá en Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, de que en Panamá existe una organización. Yo no sabía eso, yo me enteré de eso hace 4 años. Hay una organización, una asociación aquí, que está tratando de que en Panamá se pueda construir un centro de lanzamiento de satélites. Pero eso parece que tiene ciertas normas, ciertos requisitos, aparte de que está el problema de la contaminación mediante el combustible líquido de los cohetes, la basura espacial que pudiera caer y todo eso. Entonces, sí se están haciendo las gestiones, no sé ante qué organismos internacionales se está haciendo eso. Panamá está pidiendo colaboración a la ISRO de la India, que es la Indian Space Research Organization, que es como la NASA hindú. Ya Panamá, a través de la ISRO, ya ha lanzado satélites, nanosatélites. Entonces, se está tratando de pedirle apoyo a la ISRO, que es la Agencia Espacial India, o hindú, para que Panamá pudiera en un futuro pues convertirse en un centro de lanzamiento de satélites, aprovechando nuestra cercanía al Ecuador precisamente. Pero no sé qué tan avanzadas o qué tan estancadas están esas negociaciones, pero de que se han hecho algunas gestiones se ha hecho. Okay. Bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos para muchos programas más. Yo les contaba que nosotras llegamos a vivir a Panamá a finales del año 2000 y llegamos a Clayton, ¿no? Que eso era un pueblo fantasma y sentimos muchas inicio cosas. del año 2000. Sí, finales, sí. A inicios del año 2000, sí. Bueno, o sea, era en el momento en que habían entregado la zona, nosotras llegamos a vivir a Clayton y aquello era el paraíso total porque no vivía casi nadie y los panameños le tenían como cierta tirria al sitio por lo que ya se sabe que pasó ahí. Yo siempre me he preguntado si allí no se hicieron pruebas, y seguramente sí, porque nosotras vimos cosas bastante particulares en el lugar, como lo que te contaba de ese ruido constante a las 3 de la mañana. Fueron muchas noches que nosotros
Ay, y la sombra. Y la sombra. Entonces, Sí, esa la viste tú. Esa la vi yo, sí. Sí, esa fue una sombra que se nos atravesó en la carretera y se metió corriendo hacia el bosque. Sí, o sea, había una zona de paja canalera. Nosotros vivíamos como en un vallecito, como en la parte baja. Y cuando íbamos pasando por la loma, Cristi iba manejando y ella sintió el personaje. Gente. Porque se le pudo haber atropellado, pero la sombra pasó y se metió entre la paja canalera. O sea, ¿qué humano atraviesa la paja canalera? Y de noche. Y era un personaje flaco, largo, como peludo, no sé. Algo así me dijeron. Ustedes fueron quienes lo vieron. Y luego mi compañero se pegó el susto de la vida porque venía manejando del Parque Metropolitano, o sea, como de Albrook hacia Clayton. Y a eso de la 1 de la mañana le salió la misma sombra y le hizo lo mismo y se atravesó y se tiró al Parque Metropolitano, entre la paja canalera. Entonces yo me pregunto si en Panamá no habrán hecho pruebas y quién sabe qué rayos quedó por ahí. No sé. Es muy raro, o sea, no sé. Bueno, yo tengo varias hipótesis sobre lo que viste. Puede ser la agente sombra, Shadow People, o el famoso Slenderman. Slenderman es un ser dimensional que se caracteriza por ser alto y flaco. Tú lo describes. Siempre está vestido de negro. Ajá. Lo han visto mucho en Estados Unidos, pero aquí en Panamá también ya hay 2 personas que me han relatado, y tú eres la tercera, que me dice que aquí en Panamá lo ha visto. Le llaman el Slenderman, Slender porque es delgado, flaquito, altísimo. Por lo general viste de traje negro, o sea, saco, corbata, o puede tener camisa blanca por dentro con su corbata negra. También lo han visto, el famoso Slender. Puede ser eso. Y para responderle a Alex, ¿cómo se inicia uno en la parapsicología? Bueno, te explico. Aquí en Panamá vino un señor de origen español que ya falleció. Él es considerado el fundador de la Facultad de Psicología o la Escuela de Psicología de la Universidad de Panamá. Él se llamaba. Habla más alto. Acerca el micrófono. Para responderle a Alex, mira, aquí en Panamá vino un señor de España, que es el considerado el fundador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Él se llamaba Ramón Aguilar Merlo, era español, él falleció ya hace algunos años. Y él aquí en Panamá abrió la cátedra de parapsicología o de psicoenergética. Él escribió 2 libros que desgraciadamente ya están agotados en Panamá. Se vendían en la librería cultural panameña. Yo fui a averiguar y ya no están. Pero puedes buscar la referencia en Google. Se llama la psicoenergética o psicología de la energía, la parapsicología de ayer. Ese fue el primer libro que él escribió. Y el otro libro titulado Las casas que se prenden solas en Panamá, sobre unos casos que él estudió en Alcalde Díaz, en Panamá Norte, lo que ahora llamamos Panamá Norte, psicoenergética, correcto. El libro se llama, repito, para que lo busques en Google, la referencia, nada más te va a salir porque ese libro ya está extinto prácticamente. Se llama Psicología de la Energía, la parapsicología de ayer, por Ramón Antonio de Aguilar Merlo. Tú tendrías que, estimado Alex, tú tendrías que ir a la Universidad de Panamá, a la Escuela de Psicología de repente y preguntar para ver si dan la cátedra de parapsicología o de psicoenergética, como él la llamaba. Yo pienso que sí la dan, porque he conocido a 2 profesionales que tienen el título, tienen la licenciatura de parapsicología, entonces puede ser que sí la estén ofreciendo. Aquí en Panamá tendrías que ir a la Universidad de Panamá ahora que pase este tema y averiguar. Ok, bueno, yo creo que vamos cerrando y pues invitando a Jorge Luis Rojas y a Rosana Lumbana a un próximo y pronto programa donde me parece que sería como interesante hablar de las abducciones. Sí, ¿verdad? Precisamente el doctor Merlo estudió
estudió el tema de las abducciones tanto en Panamá como en Brasil. También él estudió unos casos en Brasil y aquí en Panamá también estudió casos de abducciones. Ok, ¿cuándo hacemos otra? ¿En unos 15 días, les parece? Sí, 15 días, 15 de diciembre, por allá hay que buscar qué fecha cae eso. Bueno, perfecto. Vale, y por ahí preguntan que si estos seres de los que estabas hablando serían de otros universos. De otras dimensiones. Puede ser de otro universo paralelo o pueden ser extraterrestres. O sea, hay varias hipótesis sobre eso. Ok, bueno, entonces dejemos el tema ahí así como con 3 punticos suspensivos. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Rosana. Máximo Camargo Chorrerano, que es Máximo. Sí, ese fue el caso de abducción más famoso que hubo en Panamá, el contactado. Él falleció, si no me equivoco, en 2018, si no estoy errado con la fecha. Ese fue el caso más afamado aquí. Ese señor estuvo en varios países relatando su testimonio, precisamente. Ok, bueno. De los seres que lo secuestraron a él. Ok, bueno, perfecto. Aquí se sabe de muchas abducciones. Esa la dejamos para la próxima. La dejamos para la próxima. Pero sí, hay un sitio, creo que es la montaña de Huayca, que queda por Tabio, un lugar como hacia Boyacá, por allá. Y en Huayca es impresionante porque en esa montaña se ve que entran y salen. Y hay muchos abducidos que se los llevan de Boyacá y aparecen en Santander, por ejemplo. Normalmente aparecen en Santander. Sí, ¿no? y también, ya que dijiste Colombia, también vamos a hablar del costarricense que vivió muchos años en Colombia, llamado Enrique Delguera Aespí. Viviendo él en Colombia, él editaba una revista llamada Contacto Sideral, allá en Colombia. Wow, okay. Donde él habla del tema de las pirámides y cómo regenerarse a través de las pirámides, porque esos fueron los conocimientos que él recibió de estos seres, y cómo se fabrican los ovnis, cómo los extraterrestres fabrican y diseñan los que nosotros llamamos platillos volantes. Todos esos temas los podemos hablar esa de las pirámides, ayer yo te contaba, para darles una abreboca, cuando yo estaba chiquita, mi papá construyó una pirámide de cartón a escala de la Gran Pirámide. Claro, y entonces a mí de niña me daba mucho dolor de cabeza y mi papá me lo quitaba metiéndome la cabeza en la pirámide. Él me ponía quietecita, orientaba la pirámide y a los minutos ya yo no tenía nada. O sea, eso es una maravilla. De hecho, el día que me haga una casa será una pirámide. Una pirámide. Bueno, vamos a un abrazo. Gracias. Jorge Luis, gracias. Como dice Alex, son como un buen libro. Interesante que tengan esa percepción de lo que estamos haciendo. Soy Cris Lombana. Pronto entonces estaremos de nuevo en Cris Lombana Live. Un abrazo libertario para cada uno de ustedes. Hasta pronto. Gracias.